Vamos a hablar de los Reyes Magos y cómo hicieron para encontrar a Jesús, el Mesías de los católicos. En la Biblia, el evangelista Mateo, en el capítulo 2, versículo 1, cuenta que unos magos de Oriente llegaron a Belén buscando al Mesías. La palabra mago viene de una palabra griega que es magoi, que usaban para referirse a los sacerdotes. Los reyes magos eran sacerdotes de la religión zoroástrica de lo que es ahora Irán, eran de origen persa. Los sacerdotes en aquellas épocas eran los depositarios del saber. Piensen que era un momento en que la gente difícilmente eran analfabetos, o sea, la mayoría no sabía ni leer ni escribir. Y para poder hacer cartas astrológicas, pónganle que no existiesen las computadoras, se necesita saber de astronomía. Yo nací y estudié astrología cuando no existían las computadoras, así que se hacen, por ejemplo, se necesitan los logaritmos que ustedes nadie sabe en la secundaria para qué sirven, bueno, sirven para esto. Necesitaban saber de geografía, de astronomía, como les dije, matemática, un montón de conocimientos muy raros en esta época y que estas personas las tenían. ¿Y por qué buscaban al Mesías? Les voy a contar. En ese momento el Imperio Romano había conquistado un montón de territorios y uno de esos territorios era Judea. Eh, las cargas impositivas del Imperio Romano eran altísimas y a pesar de que dejara más o menos que practicaran sus distintas religiones, tenían estos temas impositivos, eran cargas muy fuertes y esto pasaba en todos los lugares del imperio, no solo en Judea. Los judíos anhelaban a un rey ideal que hiciera justicia y gobernase el mundo bajo su apacible gobierno. Aseguraban que ese día llegaría, que ese rey llegaría y que el mundo entero acudiría a Jerusalén para, para ser gobernados por este fantástico Mesías que pronto estaría por llegar a liberarlos a todos del imperio romano y su pesado yugo. Tal era el fervor religioso de los judíos que se expandió su deseo por todo el mundo y esos comentarios de esa llegada, esos rumores de llegada, llegaron hasta Persia y los reyes magos, estaban al tanto también de esta creencia. Y como les dije, bueno, sabían un montón de cosas y una de las cosas que sabían los Reyes Magos era astrología. Entonces pensaron, idearon una carta para un Mesías. Dijeron, bueno, una persona que sea capaz de liberarnos de semejante yugo, que sea un faro de justicia para el mundo y que todo el mundo acuda a su luz, tendría que nacer en tendría que tener determinadas condiciones planetarias, determinadas energías para cumplir con todo este destino mesiánico. Entonces idearon una carta para el Mesías. Pensaron, tiene que tener Júpiter y Saturno alineados con el Sol y un montón de planetas, como bien escucharon muchas veces, muy alineados para esta misión que tenía el Mesías, que era realmente muy fuerte, o sea que tenía que tener la alineación del universo. Como ustedes sabrán, los astrólogos, para levantar una carta natal, les preguntan a sus consultantes la hora, fecha y lugar de nacimiento. Esos son los datos que necesita un astrólogo para levantar la carta. Los Reyes Magos hicieron el proceso inverso. Primero idearon la carta de todos los planetas alineados del Mesías. Con esa carta dijeron qué día, a qué hora y en qué lugar sucede esto, esta alineación planetaria. ¿Desde qué lugar podemos ver esta alineación planetaria? Y eso fue lo que hicieron. Hicieron ese mapa del cielo y así fueron a buscar a Jesús. Es decir, partieron del mapa celeste para saber cuándo y dónde iba a nacer el Mesías. La astrología no es una religión ni una cuestión de fe. Se basa en estadísticas y patrones celestes.
Los magos eran personas eruditas y su historia nos muestra que el conocimiento y la espiritualidad pueden coexistir armoniosamente. Los Reyes Magos representan la unión entre la ciencia y la fe. Guiados por las estrellas, reconocieron a Jesús como una figura universal destinada a influir poderosamente en la humanidad. Así que los Reyes Magos, que en otras versiones bíblicas, en vez de como magos se los menciona como hombres sabios directamente, también a los astrólogos nos manda a estudiar, porque para poder ser un buen astrólogo, un buen lo que sea, hay que estudiar un montón. Y esta historia también nos muestra que estudiar puede ser muy gozoso y muy pleno.